Venga, pues ese es el menú para hoy. Vamos a empezar a degustarlo en compañía, como siempre, que es mucho mejor. Y además en buena compañía con Teresa Viejo. ¿Qué tal, Teresa? Buenos días. Pablo Muñoz, hola. ¿Qué tal, buenos días? Javier Barroso, ¿cómo estás? Y contamos con la visita de María Ibáñez, psicoterapeuta e investigadora. ¿Qué tal, María? Hola, ¿qué tal? Vosotros no os trabáis cada vez que decís no, vuestra profesión. Estamos acostumbrados. Disculpad. Y Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Buenos días. Muy buenos días. Si os pido un titular, una breve valoración de cómo están los brotes en nuestro país, ¿cómo lo veis, Marcos? ¿Es para preocuparse? Es para no estar alarmados, pero para estar seriamente preocupados. María. Yo diría que la gente está con mucho miedo y el miedo también afecta a la pandemia. Por lo tanto, habría que resolverlo. ¿Resolverlo con información, quizá? Una información más detallada de lo bueno y lo malo, porque se da mucha información de lo negativo, de lo positivo no, y hay muchos sentimientos de culpa por miedo a contagiar a los demás, mucho enfrentamiento entre vecinos, y eso desciende la actividad del sistema inmunológico y por lo tanto también perjudica para la pandemia. ¿Sabe quién da información muy detallada todos los días a esta hora? Nuestra compañera Maitane Bermejo. Maitane, porque Sanidad ya eleva a 463 los brotes activos de coronavirus. Cuéntanos la foto de la situación de los brotes en nuestro país. Suggested that spikes of cases in some countries are being driven in part by younger people letting down their guard during the Northern Hemisphere summer. We have said it before, and we will say it again. Young people are not invincible. Qué importante este mensaje, María, y retomando lo que tú decías, la importancia de la información y de un mensaje claro. Este podría ser uno. Bien, lo que pasa es que con el afán de que la gente cumpla con las normas, por el miedo al contagio, se está exagerando la parte negativa. Y entonces lo que está pasando es que hay mucho enfrentamiento entre la gente, mucha desconfianza, mucho miedo. Ha aumentado mucho el nivel de ansiedad, de estrés, de angustia. Hay mucho miedo al futuro, qué va a pasar con el futuro. En fin, que también hay que atender la parte psicológica. Pero podemos decir que hay extremos, es decir, mucha gente con mucho miedo y mucha gente con poca sensibilidad. Estábamos hablando de los jóvenes y ese mensaje claro de la OMS. Desde luego. Lo que pasa es que para que la gente cumpla con las normas y sea responsable, porque hay que ser responsable, lo mejor no es meter miedo, sino informar correctamente. Ayudar a la gente a que sea consciente del peligro, pero sin miedo. ¿Han bajado la guardia los jóvenes? Han bajado la guardia y sobre todo esa información les tiene que llegar por su canal. Porque, no nos engañemos, los jóvenes no están viendo la mañana en este momento. Ni ven los informativos convencionales. Alguno habrá, pero no son mayoría. Correcto. Bueno, no son la gran mayoría, ni desde luego se van a poner la rueda de prensa del director general de la OMS. Es así, no. Entonces no les llega. ¿Qué es lo que les llega? El run de unos padres y unos abuelos diciendo ten cuidado, y ellos haciendo lo que quieren. Yo creo que hay que dirigir muy especialmente la comunicación para los jóvenes en sus canales. Las redes, pues las redes. ¿Con referentes para ellos? Con referentes para ellos. Pero les tiene que llegar, ¿eh? Si no, no son permeables a lo que estamos contando. De todas maneras, decía María, ojo con el discurso del miedo, pero es cierto que hay que informar. Bueno, hay que decir que Fernando Simón no se ha referido nunca al turismo, solo dijo desde un punto de vista epidemiológico que la llegada de turistas británicos en cierto modo nos beneficia desde el punto de vista epidemiológico, ¿cómo lo veis? Pero es que también se está produciendo a nivel interno. Es decir, yo antes exponía el caso de Gandía. Cuando los madrileños estemos viajando fuera o están viajando fuera, luego regresarán a lo mejor contagiados. Nosotros no vamos a llevar el virus que no portemos, que somos así, que no estemos contagiados. El turista británico, por supuesto que puede contagiarnos igual, o el turista alemán, con lo cual es que volvemos a lo mismo. La pandemia está ahí, el virus está ahí, y porque haga 40 grados, la contaminación y el contagio se está produciendo igualmente. María, en este sentido, al principio del programa incidías en la importancia de los mensajes, y justo ahora tenemos esto. Sí, yo creo que hay que implementar medidas que también calmen un poco la parte emocional de la gente. De verdad que a nivel de aquí, de la televisión, se habla de muchas cosas, pero a nivel de la calle hay un debate tremendo. La gente está muy asustada, no se fía de las comunicaciones que se dan, porque, por ejemplo, el comité de expertos luego niegan que había un comité de expertos. Entonces la gente no sabe a qué tenerse. Hay mucha información contradictoria, hay muchos expertos que no salen en la televisión y que están dando una información muy diferente. Entonces la gente dice, yo no pongo la televisión porque parece un parte de guerra.
todos los días lo mismo. Lo que hago es que me informo por otros medios y eso está generando mucha confusión. Hay que abrir el debate y dejar que la gente opine. Pero vosotros, como expertos que sois, ¿creéis que se ha gestionado mal en ese sentido? Es decir, ¿los funcionarios que están a cargo de Fernando Simón han estado protegidos en su anonimato? ¿O creéis que esa gente deberíamos saber sus nombres y apellidos como algunos partidos de la oposición han exigido? Yo creo que igual no hace falta saber los nombres, pero lo que sí que hace falta es transparencia, como acaban de decir, no mentir, porque entonces la gente no se fía. Y lo que está ocurriendo es que no hay medidas psicológicas. Insisto que hay mucho enfrentamiento. El otro día en un pueblo, una persona que dijeron que dio un PCR positivo y bueno, en el pueblo la están demonizando, porque se está culpabilizando a la gente, que se había estado en un sitio, que se había ido a comprar y no lo había dicho. Hay mucho enfrentamiento y se está destruyendo el tejido social. Es muy importante ser responsable y cuidar el cuerpo, pero también es muy importante cuidar la parte psicológica. Precisamente, de una turista se habla mucho en la isla canaria de La Graciosa. Era la única isla donde no había llegado la COVID. El ayuntamiento del municipio toledano de Sotillo de las Palomas ha invitado a sus vecinos a un confinamiento voluntario de 10 días. ¿Cuál es el motivo? Pues el positivo por COVID de una niña de 13 años del pueblo de Icachero. Buenos días. ¿Qué estampa presenta el pueblo hasta ahora? ¿Ha tenido éxito esa petición del consistorio? Sí. Vaya, si ha tenido éxito, Diego, porque como veis las calles están prácticamente vacías. A todos nuestros vecinos, a todos los pueblos colindantes, de que la situación ahora mismo es normalizarla. Bueno, por desgracia estamos teniendo en España todas estas situaciones que estamos viviendo y normalizarlo. Todo está controlado, todas las autoridades sanitarias están trabajando y de momento ya te digo que no está ni catalorizada como brote porque solamente tenemos un positivo y todos los demás pruebas han salido negativas. Unas medidas que hemos visto la gente las está cumpliendo a rajatabla, ¿no es así? Sí, la verdad es que sí, la gente se lo ha tomado bien. Como habéis visto, las calles están vacías, la gente pues va a lo necesario, a la tienda del municipio, a la farmacia y bueno, pues la verdad es que la gente lo ha tomado bastante bien. Alcalde, buenos días. Y bueno, por lo que... Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? Le saludamos desde el plató. Aquí estamos pensando en la niña de 13 años, de la que todo el mundo en el pueblo estará hablando, nosotros también. ¿Cómo está ella? ¿Esto le puede afectar a ella de alguna manera de cara al futuro? Bueno, como ya he dicho, por desgracia hay que normalizar estas situaciones. A cualquiera de nosotros no había podido pasar, no solamente a una niña, a cualquier mayor, a cualquier persona, a cualquier joven, porque estamos expuestos a ellos en este año que estamos pasando y esperemos que pase pronto. Y claro, ahora mismo tranquilizar porque la niña está perfectamente, tiene unos pequeños síntomas, pero la niña está perfectamente, todos sus familiares igual y dentro de nada estará jugando y pasando el verano con sus amigos. Y totalmente normalizar la situación. Pues Fernando Resino, alcalde de Sotillo, muchas gracias por atendernos aquí en la mañana. Muchas gracias a vosotros. Y gracias también a ti, Odey. Vamos a preguntarle a nuestra psicoterapeuta María Ibáñez, esa niña. Imagínate cómo tiene que estar, porque nosotros conocemos casos de personas en pueblos que están absolutamente demonizados, porque los culpan del contagio. Y además de eso yo creo que es una exageración. Si una niña está dado positivo en COVID, que no sabemos si es asintomática o no, o está en cuarentena, confinar a todo un pueblo y luego queremos que la economía remonte. No creo que se pueda ir las dos partes a la vez. O sea, no tiene que estar opuesto el recuperar la economía y tener responsabilidad, pero sin exagerar la cosa, que se puede confinar a esa niña y a la familia, pero no al resto del pueblo. El alcalde ha dicho que la clave está en normalizar la situación, pero una situación así es fácil de normalizar. Yo creo que esa situación lo que produce es miedo, estrés, angustia, enfado entre la gente y aumenta la posibilidad de contagio, insisto, porque el estrés aumenta esa posibilidad. ¿Y por qué no vemos la parte positiva de la responsabilidad de la gente al digámoslo así, a evitar que se propague ese virus? Yo no lo veo extraordinariamente negativa esa medida. Yo creo que ser responsable no quiere decir que tengas miedo.
Tú puedes ser responsable y ser coherente con lo que está pasando, pero también hay que implementar otro tipo de medidas para que la gente viva un poco tranquila, porque es que la gente está aterrorizada con tanta noticia negativa y con miedo a que haya otro confinamiento. Yo creo que es una exageración. Pero es un si hay una confinamiento persona. voluntario, es decir, el alcalde ha propuesto a los vecinos, si quieren ustedes, se confinan. Y los vecinos, de forma voluntaria, lo han hecho. A mí me parece que está muy bien. A mí me parece una responsabilidad total. A mí me parece una responsabilidad total. Cada uno ha tomado la decisión y lo ha hecho. Bien, pero digamos que el alcalde está en su derecho de ofrecerlo, los vecinos están en su derecho de admitirlo o no, pero la imagen que se da es que va a caer un confinamiento a la primera de cambio. Si por una niña se confina un pueblo... No, de todas maneras, si tenemos el debate aquí, yo pienso, si ya tenemos el debate aquí con posturas enfrentadas, es posible que en el pueblo también, porque habrá gente que no se quiera confinar. Claro. Seguro. Habrá gente que a lo mejor se ha confinado porque como a ver qué van a decir de ellos si no se confinan. Es decir, bueno... Porque el confinamiento solo funciona si lo hacemos todos. Realmente, si lo hacen unos pocos, no funciona el confinamiento. Hay que ver también dónde se ha podido contagiar esta niña, que también es completamente distinto, que puede haber sido, bueno, porque haya venido de cualquier otro lado y haya llegado al pueblo y entonces solo podría haber afectado a su entorno más cercano. Pero yo estoy un poco de acuerdo. Es decir, yo creo que todas las medidas que son exageradas o todas las decisiones personales exageradas no creo que ayuden demasiado a la superación de... Pero ¿os parece exagerado cuando es voluntario? Sí, cuando lo ha elegido el propio municipio motu propio. Vamos a preguntárselo al doctor. No. Si os fijáis, ha habido dos casos seguidos contrapuestos. Ha habido la graciosa con un caso y se han autoconfinado en su domicilio la afectada y su pareja. Pero la actividad sigue allí. La actividad sigue. En este pueblo se ha perdido. No sé la cantidad de habitantes que hay en el pueblo. Pues enseguida vamos con Beatriz, en el momento en el que recuperemos esa conexión. Desde luego hay muchas dudas a estas alturas de cómo volver al cole. ¿Cómo lo veis? Yo creo que aquí lo que se está produciendo, vamos a ver, es que tú no puedes hacer una vuelta al cole uniforme porque cada centro escolar tiene unas características muy particulares, porque cada centro escolar es un edificio distinto, tiene un tamaño distinto, y entonces tú no puedes dar normas para todo el mundo. Luego hay un segundo problema, que se está pretendiendo que el director en primer lugar, pero luego también los maestros, se conviertan en una especie de agente sanitario que sean los responsables de que allí no circule el virus. Esto naturalmente al profesorado, que no está preparado para eso, porque no está preparado para eso, porque es natural, le va a provocar, y ya le está provocando, muchos problemas y de organización incluso de la propia vida del centro. Es decir, yo conozco casos, se establecen para ir de un lado para otro, tienes cómo tienes que ir, para salir del itinerarios. Itinerarios, en fin, es muy complicado, pero sobre todo lo que no se puede pretender es, y una segunda idea que yo creo que hay que trasladar, es necesario abrir los colegios porque es necesario para la vida de los ciudadanos, porque si no los padres no van a poder trabajar. Hay que intentar dar información a los colegios de la mejor forma en la que pueden actuar, pero no se pueden hacer normas generales porque cada colegio es un mundo. Pero es entendible la ansiedad de los padres en este último día de mes de julio, sabiendo que la vuelta al cole es en septiembre. Esa ansiedad de los padres y como bien dice, de los profesores. Mi cuñada es directora de un instituto y no sabe cómo plantearse a día de hoy todavía cómo atacar la situación en septiembre. Y además, desde el punto de vista sanitario hablamos de que tenemos el miedo de la COVID, evidentemente, pero cuando empiecen las clases, que es septiembre y octubre, es cuando empezamos esos niños, empiezan con los resfriados comunes de los coronavirus de todos los años y con los rinovirus, y luego empezará la gripe y los síntomas van a ser muy similares. ¿Y qué pasará si hay un contagiado en clase? ¿Y cómo se actúa? Y no contagiado. Y el niño que tiene catarro y fiebre, que eso es habitual en clase, siempre falta algún niño. Entonces habrá que ser muy estricto en el control de temperaturas, el evitar que un niño con mínimos síntomas se tendrá que quedar en casa para evitar esos problemas. Y va a ser una situación de manejo sanitario muy compleja. Y mencionabas, María, a los niños. Los niños necesitan socializar. Un adulto se puede confinar y relacionarse a través de la televisión. Un niño no. Un niño desarrolla su mente socializando con los demás niños. No se le puede confinar, ni se puede hacer que las clases sean solamente a través de Internet. Eso es una barbaridad para su desarrollo psicológico. Y va a haber mucho estrés porque va a haber, como dice aquí el compañero, va a haber muchos catarros, muchos síntomas parecidos y va a haber mucho miedo y mucho estrés. Luego, ahí también hay que poner un poco de paz.
Eso llegará en septiembre, que es dentro de un mes. Dirá que todo eso empezase siendo una fiesta de pedida de mano. No terminó nada bien. Nada bien. Y los últimos datos que me ha pasado la Guardia Civil antes de entrar aquí al plató, están analizando 2 coches. Uno, que ya estuvo implicado en la bronca de la noche y están intentando saber si también pudo participar en el atropello. Y segundo, el BMW negro que estaba dentro del camión. Criminalística de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid empezó ayer el análisis, pero está terminándolo hoy y esperan que a lo largo de la mañana esté concluido. Y se trata de ver si hay restos de las 2 personas fallecidas en las partes más con las que le pudieron golpear, algo tipo parachoques, capó o incluso parabrisas. Y luego se está tomando declaración a todos los que están en la fiesta. Gran parte ya se hizo, pero se está teniendo un problema fundamental por parte de los investigadores, y es que se trata de círculos muy cerrados, que no quieren colaborar en la investigación y que intentan solucionarlo con su propia ley. Sabemos que son de una determinada etnia. Y eso es peligroso. Y claro, la Guardia Civil quiere solucionarlo cuanto antes. Y me imagino que están empezando, como se hace en estos casos, que haya una entrega, como se suele hacer, hablar con la persona más responsable del grupo y que el autor o los autores, porque pueden ser más de uno, se entregue de forma voluntaria en el juzgado. Nos decía aquí en directo en la mañana el dueño de ese local que esa reyerta, esa batalla campal, comenzó a raíz de una discusión por quién tocaba el órgano. Sí, pues efectivamente. Pero aquí hay más. Hombre, parece ser que por detrás ya había algún enfrentamiento anterior, que incluso una rivalidad entre 2 clanes que se fraguaba desde hace tiempo y que fructificó en ese momento, y que bueno, es lo que está intentando tirar del hilo la Guardia Civil, los investigadores de Policía Judicial. María. Yo quiero decir que la gente cuando termina el colegio deja de formarse. Trabaja y vive. ¿Y cómo se forma? Normalmente se forma con la televisión, con las películas, con los videojuegos. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Que el fuerte, el agresivo, el que mata es el líder. Luego la gente está aprendiendo que hay que ser fuerte, que hay que batallar, que hay que combatir, y eso es un error. Deberíamos aprender a cambiar un poco ese lenguaje que está ya en los niños, en los videojuegos. En los videojuegos los niños aprenden desde muy pequeños a matar a otros niños. De todas maneras, María, estamos hablando de un caso muy concreto. Esto es injustificable. Y de un suceso desde aislado. Tampoco vamos a identificar que esto ha ocurrido porque los niños juegan a los videojuegos. Digamos que tiene una componente que está ahí. Muchos padres vienen a nosotros y nos dicen, pero ¿a qué juega mi hijo si están todos los videojuegos con violencia? El niño ya va aprendiendo. Esto es injustificable. Pero salvando las distancias a un caso donde hay 2 fallecidos, hay un herido grave y una pelea de 2 clanes que estamos viendo. Desde luego. Salvando las distancias. Salvando las distancias. Pero lo que quiero decir es que nos tendríamos que plantear dar otra información desde pequeñitos con los videojuegos y con las películas. ¿Quién es el líder de las películas? Thor, que mata, el otro, que vence a los enemigos. Eso también tiene una influencia sobre la mente. Queda dicho, la visión de la psicoterapeuta e investigadora María Ibáñez. Y Milano, que vivieron una situación de máxima tensión, un hombre deambula por la zona destrozando todo lo que pilla a su paso. Incluso coge el cartel de una tienda y golpea a un coche. Luego se encara con un menor que pasaba por allí. Los vecinos no se lo pensaron más y se tomaron la justicia por su mano. Vean. Todo ocurría en la tarde de este martes con la llegada de un individuo que parecía estar fuera de sí, según testigos presenciales, bajo los efectos aparentes de alguna sustancia psicotrópica. Golpeaba todo lo que encontraba por el camino, incluyendo los escaparates de comercios locales. Pero la tensión real llegó cuando en su camino se cruzó este menor. Ante la intimidación al pequeño, los vecinos se tomaron la justicia por su mano. La barriada de Bermudo Soriano fue testigo de esta pelea en la que algunos viandantes se ensañaron con el individuo conflictivo que acabó desplomado en el suelo. El vídeo, grabado por una vecina, se ha hecho viral. Tras el suceso, la policía se personaba en el lugar y solicitaba el traslado del herido al Hospital Universitario de Ceuta. ¿Creéis que está justificada la actuación de los vecinos? No, la violencia nunca justifica. Hay otras maneras de frenar eso,
que no sea con odio, con violencia, porque eso nos perjudica como seres humanos. En un primer momento entiendo que si hay que parar a esa persona que está agrediendo, hay que pararle, hay que retenerle, hay que reducirle, si se me permite incluso esa expresión, pero una vez que ya está inmovilizado, que ya está en el suelo, hay cuerpos especializados como es la policía para actuar en esos momentos. Se le retiene y se espera que venga. El exceso de violencia no conduce a ningún lado. Estamos hablando de una barriada ceutí, no sé si la conocéis, eso no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. No, además, ¿sabes lo que pasa? Que si lo pensamos bien, esa persona también es víctima de sí mismo, ¿no? Porque no sabemos, no parece una reacción muy congruente ni en su sano juicio. Quiero decir que no tiene sentido y que además esas espirales se realimentan, ¿no? Sale un vecino, dice una cosa, un improperio, luego llega otro vecino, le lanza una cosa a la cabeza y llega otro y le... Por favor. Sí. Pues quedan solo unas horas para que dé comienzo la segunda operación salida más atípica. La Dirección General de Tráfico controla el tráfico desde sus... Gracias, Mireia. Es decir, a partir de los 37,5 grados, si el viajero no será viajero porque no viajará con esa temperatura. Doctor, esto es una medida un poco polémica, ¿no? Yo pondría no 37,5, 37. En medicina, fiebre, tenemos el concepto de febrícula y fiebre. Febrícula se dice entre 37 y 38, 37, 37,5 precisamente, y luego a partir de ahí ya sería la fiebre. El límite es 37 grados si consideramos fiebre, siempre. Y no existe esa gente que dice, no, yo cuando tengo 36 ya estoy con fiebre. No, la fiebre es a partir de 37. Pero aparte, algunos organismos internacionales incluso han llegado a decir que el control de temperatura no es realmente efectivo porque se puede hacer fácilmente la trampa. ¿Qué opináis? Sí. Y que depende además mucho de las circunstancias que tú tengas, pero es verdad que con circunstancias alrededor tuyas, yo que sé, a lo mejor vienes con la temperatura del coche, no pones el aire acondicionado en el coche, qué sé yo, no pueden suceder una serie de cosas, pero a partir de 37, o sea, yo cuando tengo 37,1 me siento fatal. No, es que la fiebre es a partir de 37 siempre. Y sí que es cierto que en una situación vienes igual de una terraza, te ha dado el sol, pues sí que puedes tener en ese momento 37,2. Entonces, en ese momento coges, te apartas un ratín a la sombra, esperas 5 minutos y te la vuelves a tomar. Si la temperatura sigue estando por encima de 37, en buena medida tienes una fiebre. Ojo, la fiebre es uno de los síntomas, no es el único, recordemos. Y también es el síntoma de otras enfermedades, no tiene por qué ser coronavirus, María. Eso es lo que iba a preguntar. Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene un poco de amigdalitis y le sube un poco la temperatura, ¿no puede viajar? Habitualmente una amigdalitis... O una muela infectada. Sí, y una amigdalitis, por ejemplo, en esta época, que se ven amigdalitis en verano, que son causadas por bacterias y que lo que hay que hacer es tratarlo con antibiótico, habitualmente da un dolor de garganta importante y con una fiebre, ahí sí que da fiebre más alta incluso que la que se puede ver en la COVID. Yo creo que voy en camino a una amigdalitis, luego si quieres... Entonces no podrá viajar. Si quieres hablamos. Es por el aire